este 30 de abril. México ya presentó su caso frente a la Corte Internacional de Justicia por la invasión de la Embajada de México en Quito, y el consultor de Derecho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, informó sobre cómo se llevó esta primera audiencia de nuestro país en la Corte Internacional de Justicia, ahí en La Haya, en los Países Bajos. ¿Qué significa esta audiencia? Nosotros solicitamos determinadas medidas, en específico que la Corte le ordene a Ecuador que salvaguarde la integridad de nuestra embajada y de la residencia del personal diplomático. Ustedes recuerdan, Ecuador tiene una obligación dentro del derecho internacional de no ingresar de nueva cuenta a nuestra embajada sin permiso, y también una obligación de proteger que nadie ingrese. O sea, no permitir que se brinque alguien la barda y quiera destruir o llevarse algún material de la embajada. ¿Por qué es importante obtener estas medidas provisionales de parte de la Corte? Porque Ecuador podría decir, y seguramente lo dirá el día de mañana, que es cuando le toque a Ecuador presentar sus argumentos respecto a estas medidas provisionales, decir que están actuando de buena fe, que no ingresarán, por supuesto, a la embajada, que van a cuidar que nadie se meta, pero hay una pérdida de confianza con Ecuador, y eso es algo que transmitimos el día de hoy en nuestros alegatos. Celorio también explicó que esta demanda que emprendió el gobierno de Ecuador contra Roberto Canseco, el encargado de la Embajada de México en Quito, y que se ve en algunos videos cómo es pues amenazado por policías de Quito, que es amagado, es golpeado por policías de Quito. Bueno, pues el gobierno de Ecuador emprendió contra Roberto Canseco una denuncia por obstrucción de justicia, y lo que explica la Secretaría de Relaciones Exteriores es que se trata de toda una estrategia legal del gobierno de Ecuador en contra de nuestro país. ¿Qué pensamos de las denuncias, de la denuncia presentada contra el ministro Roberto Canseco? Forma parte de una estrategia, me imagino, del gobierno de Ecuador, así como presentar una demanda tardía contra el asilo otorgada a Jorge Glass. Lo pudieron haber hecho mucho antes, por supuesto mucho antes de brincar la barda y romper en nuestra embajada. Ahora se habla de una denuncia en contra del ministro Canseco por obstrucción de la justicia. Y aquí solo relatarles un poco de la audiencia. Presentamos el video que todos ustedes conocen, el video donde se ve cómo empujan y le apuntan al ministro Canseco, cómo lo someten de rodillas, y el gesto de las juezas y de los jueces de desaprobación, de rechazo ante esta flagrante violación al derecho internacional, pues deja ver que no hay una obstrucción de justicia, y es más una forma de tratar de modificar la narrativa sobre los hechos que son contundentes y representan una violación de Ecuador a sus obligaciones internacionales. Alejandro Celorio, por otro lado, también informó sobre la cronología que llevará este proceso ante la Corte de Justicia Internacional, y aseguró que el próximo 1 de mayo será oportunidad de Ecuador para presentar su caso ante la Corte Internacional de Justicia. Siguiente fecha importante, el día de mañana, Ecuador tiene la oportunidad de presentar sus alegatos. Esta corte tiene muchos más formalismos que una corte nacional. Entonces, después de la presentación de la demanda inicial, la corte, después de 6 meses, le pide a México que presente su memoria, es decir, esto es un documento con información más amplia para presentar sus alegatos, sus evidencias, y luego la Corte le da 6 meses a la contraparte para responder lo que presenta México. Eso quiere decir que estaríamos ya entrando a la revisión del fondo del asunto noviembre, diciembre de este año, y una audiencia para escuchar alegatos orales en el fondo del asunto enero o febrero de este año. También Alejandro Celorio explicó cuál será la estrategia legal de Ecuador. Hay que recordar que el pasado 29 de abril, Ecuador presentó ante la Corte de Justicia Internacional una demanda por la presunta violación de México al derecho de asilo. Celorio explicó que esta estrategia será la que seguirá Ecuador para tratar de justificar su irrupción violenta en la Embajada de México en Quito. ¿Qué puede pasar? Que Ecuador, y eso seguramente lo hará el día de mañana, va a tratar de llevar la conversación a que México es culpable de otorgar el asilo y, por tanto, existe una justificación para ingresar a la embajada. El día de hoy la delegación mexicana, repito, conformada por personas servidoras públicas, lo que hicimos fue atajar sus argumentos en anticipación, es decir, no hay justificación alguna, no hay forma de que el ingreso a la embajada
pueda sustentarse en una razón que quiere esgrimir Ecuador. Entonces Ecuador va a tratar de fusionar ambos litigios y nosotros ya estamos preparados, como lo estamos desde el inicio, porque sabíamos que vendrían por ahí, para cuestionar la pertinencia de la demanda, por qué la presentan hoy, si están hablando de hechos ocurridos entre el 17 de diciembre de 2023 y el 4 de abril. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.